a las 8 tengo guardia, así que es miércoles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es Estamos de miércoles, acuerdo. es miércoles. Perfecto, tengo guardia entonces. Bueno, el primer caso es una mujer de 23 años que tiene como antecedentes tiroiditis Hashimoto, consulta por disnea progresiva, de una semana de evolución aproximadamente, y lo que refiere es que en las últimas 24 o 48 horas aumenta mucho el grado de disnea, al punto que casi estando en reposo ya tiene disnea la paciente, además de palpitaciones. Refiere que presentó varios episodios febriles de hasta 38,2 que se autolimitaron. Cuando le preguntan, un poquito orientado, les va a decir que está cansada, que le cuesta hacer ejercicio y que tiene mucha cefalea y que el último tiempo viene durmiendo más de lo habitual, ¿sí? Sus familiares la ven pálida y como antecedentes lo único relevante es que tiene cólicos biliares a repetición, ha tenido 3 o 4, los últimos, y 2 episodios de ictericia, o sea, se puso amarilla, que fueron interpretadas en el contexto de la patología de la vía biliar, de las litiasis biliares. ¿Ustedes qué me dicen? Complicadísimo. O sea, no se me ocurre nada hasta ahora. Veo las manos y pienso en artrosis, ¿puede ser? Yo le veo la cara y pienso en lupus. ¿Están viendo cara? Esta imagen. Ah, qué tramposos. Sí, igual estás o sea, nos estás spoileando todo porque te veo toda la... Ahí está, listo. Ahí está. Claro. Qué Ya jodido. se estaba que poniendo son. buena. Sí, no. No, Ese igual era- yo me decís esas cosas y no se me viene absolutamente nada a la cabeza en este momento. No, pero No, acá creo que en esta lo que no. tienen que hacer siempre cuando los pacientes son complejos, ¿sí? Y uno se marea con síntomas, pero siempre hay un síntoma que es el síntoma guía que ustedes tienen que tratar de agarrar y desglosar, y todo el resto tratar de interpretar eso en el contexto del paciente, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma guía acá, principalmente? La ¿Cuál? disnea. La disnea, La disnea. perfecto. Perfecto, disnea. Cuando ustedes hablan de disnea, las causas son múltiples, entonces ustedes van a tratar de diferenciar cuál es el origen de la disnea, ¿sí? ¿Qué orígenes de disneas pueden tener? Cardíacas, pero para esta chica es muy raro. Por ejemplo, una ¿Qué es insuficiencia raro, cardíaca es. Angie? Una insuficiencia cardíaca con una mujer de 23 años. Claro, Por es una edad. mujer joven. Claro. Bueno, O sea, es una de las causa, pero acá no es probable. una de las causas más frecuentes, no está Vicky Majul para hablar de los receptores J, ¿sí? Por congestión del intersticio, ¿sí? Es la insuficiencia cardíaca, la patología cardíaca. Entonces, ustedes lo van a interpretar. ¿Qué características tiene la disnea de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo sería el paciente? ¿Se acuerdan? Era al esfuerzo, Bueno, perfecto. frente a un esfuerzo, Bien. y acá Ah, se no acentuaba refiere la nada. noche, ¿puede ser? Sí, me parece que sí. Ah, lo de... Ah, no me acuerdo. Cuando se ¿Por qué se acentúa acostaba. por qué se acentúa la noche, Tommy? Porque se reabsorbían todos los edemas, me parece. El tipo se acuesta, ¿sí? Cuando se acuesta el tipo tiene ortopnea, el tipo, digo, porque por riesgo cardiovascular es más frecuente la patología cardiovascular en varones, se acuesta y le falta más el aire, porque tiene ortopnea debido a una redistribución del líquido que está en los miembros inferiores. Al levantar las patas, ese líquido va a la cava y de la cava al corazón derecho, y eso sobrecarga más de presión al corazón y la circulación pulmonar, entonces hay más disnea, entonces tiene esto que se llama ortopnea. ¿Sí? Bueno, pero Lo esta otro mujer es, habíamos dicho que tenía disnea en el reposo, ¿o no? empieza con disnea, va aumentando hasta llegar a una clase 4, estando en reposo, Ah, ok. con el mínimo movimiento. Ahora estamos repasando un poquito las características de la disnea. Lo otro que decía Tommy es cierto, o sea, el tipo tiene más disnea, puede tener episodios de disnea paroxística nocturna, ¿sí? Es decir, el tipo se acuesta, se duerme, se reabsorbe el líquido, aumento del retorno venoso, un corazón que no responde, exageración de la disnea. El tipo se despierta con falta de aire, abre las ventanas, todo, ¿sí? Y va mejorando a medida que se sienta, ¿sí? Y lo otro que van a encontrar en el contexto de una insuficiencia cardíaca y disnea van a ser la falla retrógrada, es decir, la congestión, los edemas, ¿sí? Y la oligoanuria,
¿sí? Durante el día, cuando el tipo se acuesta, que se reabsorben los edemas, hace más pis, tiene nicturia o nocturia incluso. Entonces, en este contexto, ustedes pensarían en una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué otra causa de disnea tienen, perdón? Algo pulmonar, Claro. Ajá. una neumonía. Ajá, bueno, perfecto. ¿Qué tenés para neumonía acá? ¿O qué te podría hacer pensar en una neumonía? Y la fiebre. Bueno, Ajá. Y también puede ser la semana de evolución, Ajá, que quizás claro. es algo más, no crónico, pero subagudo. Claro, pero no es tan agudo, claro. No, Podría igual ser. podría ser una neumonía que se complique, por ejemplo, con un derrame pleural o que progrese la neumonía. Tiene Eso es fiebre lo que y iba a disnea. decir. Quizás Bien, un derrame pleural, o sea, algo pulmonar, pero algo progresivo como ponerle un derrame, que puede causar disnea. perfecto. Bien. ¿Todas estas causas son causas agudas o crónicas o subagudas de disnea? Subagudas. Subagudas o Sí. crónicas. O Perfecto. crónicas, claro. Claro, ponerle la Aguda no, cardíaca porque que decíamos era antes, más bien crónico. Yo les pregunto, claro, ¿esto les parece un TEP? No, 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 ¿Por? porque tiene evolución de 48 horas. porque claro. no, sí. Y tiene una semana Mm, anterior de evolución. Debería Claro, ser la algo Perfecto. disnea como fue progresiva, no fue abrupta, tampoco refiere el dolor ese de puntada de costado. Faltan Perfecto. cosas para Ujú. mí. Bien, no tiene tos, no tiene hemoptisis, no tiene dolor pleurítico y la disnea no es aguda, como dijeron. ¿Es un neumotórax? No, Tampoco. tampoco, es más No, no agudo. parece. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense en cómo ustedes ya van, ¿sí? Un poquito orientando las causas de disnea. ¿Qué otra causa de disnea puede tener esta mujer? Si ustedes empiezan a agregar cosas, ¿sí? Dice que además de la disnea está cansada, no tiene fuerza, no tiene tolerancia al esfuerzo, ¿sí? Y duerme más de lo habitual y no está por estudiar neurología. Una Algo con anemia. la hipotiroiditis. Hipotiroide, Hipotiroidismo, bueno, podría ser. ¿Sí? la que Igual tiene el antecedente. grado de disnea por ahí excede un poquito, tiene el antecedente. Parte de esto podría estar relacionado con su Hashimoto, sobre todo las tenias y los síntomas de el menos que tiene. Y después los padres le dicen, mirá, yo la verdad que la veo, no sé qué le pasa, no le pusimos nombre, ¿sí? Eh, no sé qué le pasa, pero sí la veo pálida, la veo muy pálida. Puede ser una anemia que genere, Claro. tratando de compensar el hecho de que hay menor transporte de oxígeno en sangre, hace una disnea. Lo que pasa es como que tampoco, no sé si una anemia te generaría una disnea que cambia tanto en una semana, que de repente es una disnea que puede aparecer en reposo. Bueno, estamos suponiendo la otra causa que tienen que considerar, respiratorio, cardiovascular, ¿sí? Es la anemia para tener en cuenta. ¿Sí? Recuerden siempre diferenciar entre agudo y crónico y poner esa caracterización de la disnea en el contexto del paciente, como están Una haciendo. pregunta, ¿una anemia puede llevar a una apnea ya grado 4? O sea, Claro, eso era lo que me llamaba la atención. Es como, podría ser anemia por todo lo que refieren los padres y las TENI y todo, pero como que no sé si la anemia te puede llevar a cambiar tanto la disnea en una semana. claro, o sea, Vos, en tan poco tiempo se puede llegar a una vos por algún disnea. motivo tenés una pérdida, ¿sí? Abrupta de la masa eritrocitaria, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, muy, muy marcada. Pero tiene Eh, que ser onda una hemorragia o algo como muy Muy sí, agudo. algo que te haga caer mucho. bruscamente, mucho, ¿sí? El hematocrito y la hemoglobina. Ujú. Bueno, la ven pálida, dicen. ¿Les suena algo estos antecedentes que tiene? Los cólicos biliares de repetición. Ah, pará, hay otra cosa importante. Cuando la ven, ¿sí? Ahora la van a revisar. Bueno, ahora la van a revisar. Pero estos antecedentes, ¿les suena algo? ¿Les parece algo? ¿Tiene algún interés en el contexto de la Los paciente? cólicos, habría que ver, pero los cólicos biliares, ponele, si pensamos por qué se pueden llegar a formar, puede ser que tenga algún tipo de hipercolesterolemia o dislipemia quizás, que sean cólicos de colesterol. Claro. Ajá. El hipotiroidismo no daba hipercolesterolemia. Bien, sobrepeso, Mm, sí, sí, hipercolesterolemia. Pero ¿Y ¿y por el qué? colesterol cómo da cólicos? ¿Cómo qué? ¿O Se por forman las qué? cristales. Las porque se micelas. acumulan y tenés que eliminarlo. Que se forme una piedrita de colesterol, algo así, Claro, o decís sea, vos. los cólicos Claro, pueden ser de pigmentos o de o de colesterol.
¿De qué pigmentos? Biliares. Bueno, bueno, ¿y esos de episodios de ictericia le dan alguna relevancia? ¿Qué dicen? La verdad que teniendo cálculos biliares, tranquilamente se le puede haber tapado la vía biliar, ¿sí? Y Puede ser haber por lo sido- mismo, es decir. Podría ser por lo mismo. Bueno, vamos a ver a la muchacha, ¿sí? Cuando ustedes le preguntan de forma dirigida, la chica, ¿sí? Tiene artralgias, en algún momento tuvo artritis, se le inflamaban las manos, alopecia, es decir, que se le cae el pelo, tiene partes de... se está quedando un poco pelada la muchacha, tiene úlceras en la boca y dice que cada vez que sale al sol se le lastima la piel. No tuvo hematuria ni hematoquesia. ¿Por qué les parece importante esto? Para evaluar la pérdida de sangre. Si uno está pensando en una, como mecanismo de potenciar una anemia, ya lo veremos, que es, ¿sí? Una de las cosas que tiene que evaluar siempre es si hay pérdida de sangre externa, ¿sí? Vómitos, ¿sí? Materia fecal, orina, o en el caso de las mujeres, ginecorragia, ¿sí? Si no sale hacia afuera, puede estar hacia adentro, en alguna cavidad, ¿sí? O en algún parénquima. Bueno, niega hematuria o hematoquesia y no tiene antecedentes de abortos, trombosis venosa o TEP. ¿Esto les parece importante por algo? Quizás para... Descartar No. la posibilidad de que la disnea sea por eso. O sea, por una trombosis o por un TEP. Bueno, perfecto. Sí. Mm. Hay mujeres jóvenes que tienen patología, sí, obstétrica, abortos o retraso del crecimiento intrauterino y tienen trombosis y después se encuentra, por ejemplo, que tienen anticuerpos para SAF, tienen un síndrome Un SAF, antifosfolipídico. Sí, una TDP puede generar un TEP, sí, y a su vez los anticuerpos esos, el SAF puede generar plaquetopenia, puede generar anemia, varias cosas, ¿sí? Bueno, cuando la miran, esta es nuestra amiga, ¿qué es lo que ven? El eritema malar. Eritema malar. Ajá, eritema malar y en el dorso de la nariz, ¿sí? Ujú. ¿Cómo se llama eso? En alas de mariposa. Mariposa. Ujú. Perfecto. En alas de mariposa, ¿sí? Y cuando le miran las manos, ¿qué es lo que tiene? Nódulos. A ver, ¿qué es lo que ven principalmente? Y una deformidad de las articulaciones. Una deformidad de las articulaciones. Yo les digo, si ustedes agarran esa mano, ¿sí? La aprietan y vuelve a su lugar, ¿sí? Se acomodan los dedos. Es una cuestión no articular, no de la articulación en sí, sino de los tendones. Ah, No es como una artritis reumatoidea que tiene la mano así y uno trata y está la articulación hecha frula, ¿sí? Entonces no se acomoda. Esto sí tiene un nombre, esto que es la artropatía de Charcot, ¿sí? Charcot. Después se los escribo. Bueno, ¿qué piensan ahora? Nada. Sí, que Tiene no. altas Bueno, probabilidades de ser Mira lupus. para lupus. sí. Aparte tiene una autoinmune ya, entonces es un antecedente. Bien. Igual Y no, otra no forma, tengo que terminar de relacionar lupus con todo el resto de las cosas que le Con pasan. disnea, mal. Sí, no sé lupus, qué. Pero el todas las lupus te causas- puede dar derrames en cualquier tipo de Ajá, cavidad y mal. derrame pleural puede llegar a tener. Ah, Bueno, entonces, ahora fíjate, le ven la cara, le ven las manos, se dice, bueno, esta chica, alta probabilidad que tenga lupus, además cuando le interrogan tiene artritis, se le cae el pelo, tiene úlceras en la boca, fotosensibilidad, tiene mucho para tener. ¿Cómo? Que también tiene fotosensibilidad. Perfecto, Gir, perfecto. Entonces tiene mucho para tener lupus. Entonces, ustedes acá, ese cuadro de disnea, ¿sí? Progresiva que se acentúa en el último tiempo, hasta una clase funcional 4, ¿sí? Con fiebre, ¿sí? Y todo este cuadro en general lo empiezan a interpretar en el contexto de alguien que está pensando que tiene lupus, ¿sí? ¿Vamos bien? sí. Sí. Bueno, cuando la pasan a revisar, ¿sí? La chica tiene una presión de 110/60, frecuencia cardíaca 120, está respirando a 24 por minuto, satura 97 a 0,21 y tiene una temperatura de 37,5. ¿Sí? ¿Qué les dice eso? ¿Le llama la atención algo? Está taquicárdica. La taquicárdica, Y también Taquipneica. taquiapneica. taquipneica, sin embargo, satura bien. Sí. Ujú. Y está subfebril, tiene 37,5. Cuando ustedes la revisan, ¿sí? Lo que encuentran es ictericia cutáneo mucosa,
tiene las úlceras orales, que no son dolorosas, y cuando le tiran, ¿sí?, el pelo en una región no androgénica, como acá en el hombre, le tiran el pelo, se quedan con un mechón de pelo en la mano. Eso se llama Bajón. pilotracción. ¿Sí? ¿Cómo? Qué bajón que pase eso. Ah, No, de verdad, lo tienen que hacer suave porque a veces hacen así y se quedan con el... Ay, ¿no? Cuando las cultan, ¿sí? Cuando las cultan, ¿sí?, empiezan a auscultar y lo que encuentran es una simetría. Del lado derecho tiene hipoventilación en la base derecha, ¿sí? Cuando percuten, ¿sí?, comparativamente, tiene matidez en la base derecha, y para ver si hay un derrame o si es una neumonía, ¿sí?, lo que hacen es percutir la columna. Cuando percuten la columna, en una neumonía, ¿sí?, la columna, ¿cómo es? Sonora. Sonora. En cambio, si hay un derrame, sí, la columna es mate. Mate. ¿Sí? Se hace Acá mate. percuten, tiene una matidez basal derecha, ¿sí? Cuando percuten la columna, tiene matidez, ¿sí? ¿Qué hacen para ver si hay líquido? ¿Sí? ¿El líquido hacia dónde va? De la Hacia parte- abajo. Sí, Va, hacia depende de la el... gravedad. depende. Eso, a ver, según la gravedad. No, Claro. Según la- no, la según- gravedad es siempre la misma. Bien, Ey, bien, bien ahí. bien. Entonces, según el declive, ¿no? Se va hacia el sitio más profundo, por decirlo de alguna forma, que esté más inclinado. Entonces, si la chica está sentada y usted siente el matidez, le inclinan lo más que pueda hacia adelante, percuten de nuevo, si se vuelve sonoro, ¿sí?, eso habla de desnivel percutorio y ustedes suponen que hay líquido libre, ¿se entiende? Ok. Entonces en esta chica percutían, mate, columna mate, ¿sí?, le decían inclinate hacia adelante, se inclinaba, tic, sonoro. ¿Sí? Ahí ya no necesitan nada más, ¿sí?, para saber que tiene derrame pleural. Tendrán que ver si tiene una consolidación o si tiene algo más, pero ya con esto orientan, ¿sí?, y saben que tiene un derrame pleural la chica. ¿Sí? Cuando le revisan el abdomen, ¿sí?, el abdomen está indoloro, ¿sí?, le tocan la celda esplénica, ¿sí?, el hipocondrio izquierdo. Qué hijo de puta, qué rollo que tengo, estoy gordo. Mm. Le le tocan la celda esplénica y notan el vaso, ¿sí? Notan el vaso, sobre todo cuando inspira, y percuten la parte baja, el traubé, y es, en lugar de ser sonoro, timpánico, como es normalmente, es timpánico por la interposición de la cámara gástrica, es mate. ¿Qué les dice eso? El líquido. O ¿En El dónde aire. percutiste? el espacio de traubé, ¿sí? Es ¿Y la cuál parte es? baja ¿eh? Claro, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la parte baja del hemitórax izquierdo, anterior. O ¿Sí? sea, Que eso ahí si está mate indicaría esplenomegalia. sugiere, Sugiere. ustedes tocan el vaso, ¿sí?, y percute el mate ahí, y uno dice, bueno, tiene esplenomegalia. ¿Sí? Hay que Bien. confirmarlo esto, obviamente, con una ecografía habitualmente. ¿Qué le llama la atención del examen físico? Y bueno, ya habíamos Caracteriza. dicho que tenía Ah, derrame pleural y Sí. después vemos que hay una posible esplenomegalia. ¿Y qué más, Tommy? y lo de Ictericia. la ictericia, ajá. Ajá, ¿y cómo Ah, podrían sí. explicar esto? La Pues ictericia. puede ser por los cólicos, pero Ajá. Bueno, ahora no tiene. no tiene dolor, Bueno, no no tiene sabemos. Murphy. No, no Puede ser tiene que dolor, tenga no tiene Murphy. una... O sea, cualquier cosa vale, pero puede ser que tenga una anemia hemolítica. Y Eso. eso... Y que en ese caso... para. Claro, ahí estaría el Ahora, en eso vaso No, agrandado pero... agrandado, Sí, esplenomegalia. y explica claro, la ictericia también. claro. Claro. O sea, ustedes dicen que o esa ictericia podría venir por una colestasis extrahepática, por ejemplo, un lito enclavado que no tiene clínica ahora, o bien podría venir de otro lado, ¿sí? Y lo que están planteando es una anemia hemolítica. Ujú. Ujú. Y, digamos, ¿algo de esto se puede relacionar con el lupus? ¿Con el lupus? No me acuerdo yo si provocaba anemia hemolítica el Sí, lupus. ¿tiene pancitopenias el lupus o no? El lupus. No se acuerden, piensen qué hace el lupus y piensen lo que están queriendo A encontrar. ver, es autoinmune, es una enfermedad autoinmune, entonces puede formarse autoanticuerpos contra los antígenos de los eritrocitos. Chau, eritrocitos. Chao, eritrocitos. Bueno, perfecto, una forma de razonar. El lupus es la más autoinmune de todas, puede formar anticuerpos hasta, no sé, la bombilla del mate que estás tomando, si lo dejas un rato. Claro. Entonces, Mm. podría ser, ¿sí?
El ¿Qué le lupus, no. Creo que forma distinto tipo de anticuerpo contra... Lo que se te ocurra. Varía, puede tocarte Lo que se anticuerpo te anti ocurra. cualquier cosa. Lo que quieras. Sí, anti lo que quieras. Sí. Ah, Ah. no, yo pensé que era el anti-SMID ese y anti... No, no sé no, el otro no. cuál era. No. El Uno VDA, el fosfolipídico y era. PAN, De anticuerpos todo. anti. Bueno. Les pregunto, clínicamente, ¿sí? Ustedes dijeron, colestasis. ¿Puedo preguntar algo? O sea, un cólico podría ser un cólico biliar igualmente, porque puede no presentar la clínica ahora, pero si tuvo antecedentes, igualmente podría ser uno subclínico ahora, o nada que ver. Un cólico en sí, Gir, no, porque el cólico se O caracteriza sea, por un un dolor. lito, a lo que voy Se, es que tenga se estaría partiendo de dolor quizás. Entonces, lo que una dice Gir es que quizás no es un cólico en sí, con dolor, con el cuadro, pero quizás hay una obstrucción de la vía claro, a biliar, eso. ¿sí? Crónica de alguna causa, ¿sí? Por ejemplo, en un cáncer de páncreas, que no es el caso de la chica, u otra patología. Podría ser. Les pregunto, clínicamente, ¿ustedes pueden diferenciar, tienen algo para diferenciar, ¿sí? Una ictericia colestásica de una ictericia hemolítica, por ejemplo? La bilirrubina directa e indirecta. Que sí, clínicamente, está perfecto lo que Ah, dijiste. Y podría intentar palpar en la vesícula y ver si es dolorosa o no. No tiene En el Murphy, no caso le de que duele. fuese colestática. Ah, el- no, me confundí el Murphy con el McBurney, que era el de la vesícula, ¿no? Con el del Murphy es apéndice, digo. el Murphy es de la vesícula, el McBurney es el de el Claro. apéndice. Y bueno, ¿eso no tira más para hemolítico si es negativo? Quiere decir que no está agrandada la vesícula. No necesariamente. Podría ser tira, pero no necesariamente. Por lo que Es dijo como que Gir. también toda la astenia, la dinamia, la palidez, tira más para anemia. No sé si como que me agarraría y diría, por esto es anemia, pero tira un poco más. Bueno, pero ustedes preguntándole, ¿sí? Piensen en lo que está pasando. Si se obstruye la vía biliar, ¿sí? ¿Se le puede preguntar si cuando come comidas grasas tiene dolor o algo? Bueno, para ver si tiene cólicos y eso. Sí, te dice, no, la verdad que no, como morfo como siempre, me encanta comer la milanga, sí, y demás, y no me pasa nada. Piensen fisiopatológicamente. Cuando se obstruye la vía biliar, ¿qué pasa? Hay aumento de la presión hacia la vesícula, o sea, Hacia la retrógrada. vesícula. Bueno, bien. Sí. Entonces, contame un poquito más. Y pero ahí el Murphy te daría positivo. Claro, le va a doler. Claro, pero estamos suponiendo para tratar de diferenciar que diferencien las dos ictericias. ¿Sí? Claro, entonces le va a doler si es por cólico. Bueno, podría, pero si es crónica la obstrucción, como dijo Gir, no necesariamente tiene dolor. Y estaría como dura, de consistencia dura, la vesícula. Podría ser que la palpen, ¿sí? Eso se palpa en el cáncer de páncreas, cuando hay una obstrucción crónica pueden llegar a palparla, aumentar el tamaño de la vesícula. Pero en el cáncer de páncreas, igual no es el caso, ¿no? Pero en el cáncer de páncreas no sería indolora la vesícula. Por eso la palpan, no duele. Claro. O sea, vos decís que hay otro signo clínico para diferenciar entre una bilirrubina, aumento de la bilirrubina por colestasis o por hemólisis. Sí. No. La Sí, anemia, no sé, la anemia tendría esa coloración en piel y mucosas. Si no es que hay una falta de. No sé, igual. Ictericia. ¿Las sales biliares qué rol tienen? La materia fecal. ¿Qué? El color. ¡Vamos! ¿En cuál? Oh, vamos. Entonces, si hay una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Aumenta hacia atrás y disminuye hacia adelante. Entonces el tipo va a estar amarillo y le va a decir, ¿qué le va a decir, Tommy? Contanos. Usted cuando le pregunten por la caca. Claro, si fuese de la vía biliar va a estar hipocólica o acólica. Hipocolia o acolia, perfecto. Va a estar disminución de la cantidad del pigmento en la materia fecal.
¿sí? En cambio, en la hemólisis, ¿qué pasa en la hemólisis? Con la Sí, materia no. fecal. Sí. ¿No tendría hipercolia? O no sé ¿Por? cómo se dice. ¿Por? Porque hay mucha destrucción de glóbulos rojos, entonces hay más hemoglobina. Ah, y Y entonces, ¿qué relación tiene eso con el color de la bilis? de la bilis. Se excreta más. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene O que ver la sea, hemoglobina? ¿El hígado capta más y excreta más al intestino? Bien, pero ¿qué excreta? ¿Qué es lo que excreta? no me Lo- sale. em, Ay, ¿cómo el, era? el producto de degradación de la hemoglobina. Escorbo, no, algo así. bilirrubina y eso, No me Escorbolina, ¿no? Algo era así. El urobilirógeno ciclo, y estercobilirógeno. Es eso. claro, exactamente. Ahí La está. degradación de la hemoglobina, ¿sí? de las protoporfirinas, de toda esa porquería, de esos anillos que tienen, ¿sí? Generan productos que se eliminan por la bilis y dan la coloración en parte. ¿Sí? Entonces, cuando hay una hemólisis, ¿sí? Se están rompiendo mucho, entonces se libera mucha hemoglobina, biliverdina, bilirrubina, etcétera, y se excreta. Entonces, habitualmente la materia fecal es normo o por ahí puede ser un poco más oscura de lo habitual. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia a tener en cuenta. Si uno tiene ictericia con hipocolia-colia, ¿sí? Supone que hay una obstrucción de la vía biliar, ¿se entiende? Ok. Claro. ¿Y qué otra Ay Dios, cosa? cómo costó. Tommy, ¿qué otra cosa, Tommy? Falta otra. La orina, Bueno, claro, ¿Qué? ¿La orina qué? Oh, pará, lo estamos mismo. re en cuota va. cuotas. No, estamos re patológicos. Digo, caca, pis. Eh, ¿Qué pasa con la orina? ¿Quién dijo la orina? Yo. ¿Quién es yo? Gir, ¿por qué? Y porque es lo mismo. También se generaría una. Sí. Hay no, que para si pensar. fuese acá colestásico, Más color tendría. habría ¿O no? más en la sangre dando vuelta y se filtra por riñón y habría Aumentaría el coluria, color. Más que están Sí. hablando como el urobilinógeno. ¿Y qué más? ¿Qué bilirrubina aumenta? La Si Eh, fuese indirecta. ¿O no? Ah, ¿Cuál? no. sí, la En la la directa, anemia, conjugada. en la Bien, anemia conjugada. La bueno, la conjugada. directa, La obstrucción, la en la obstrucción obstrucción conjugada. sí, la directa. directa, ¿Y para qué se conjuga? Para que sea más Para para que sea aumentar soluble. la más, solubilidad y poder claro, eliminarse. Para ser más soluble en agua y para eliminarse, no solamente por la vía biliar, sino también por la orina. Claro. Entonces, si hay una hiperbilirrubinemia, predominio directo, conjugada por una colestasis, el paciente va a tener hipoacolia con coluria. Coluria. Ujú. Perfecto, ven cómo van sacando todo. Y hay otro signo más importantísimo que a ustedes les va a decir que probablemente la obstrucción haya una obstrucción en la vía biliar. Se obstruye, además de la bilirrubina, ¿qué aumenta? La el gama colesterol. glutamil, Bueno, puede aumentar el colesterol, sí, la gama también, la gama GT también, pero clínicamente hay otro signo. ¿Qué Ah, signo? ¿no era lo que de tiene la dolor, picazón? ¿Quién dijo? Lo de la picazón no era que ¿Por qué? aumentaba ¿Por qué? por... Pero para eso es Para eso, por la bilirrubina. me ¿No sería perdí. Claro, la igual en bilirrubina cualquiera de las indirecta. dos? Ah, no. No es por la Pregunto, bilirrubina. ¿eh? No es por la bilirrubina. Ay, ¿por Ah, qué era? ¿por qué es? No ¿Qué me hay? ¿Qué más acuerdo. hay en la bilis? Ay, qué difícil que está esto. Eh, Recuerden que aumenta no solamente la bilirrubina, sino también las sales biliares. Las sales biliares se depositan, ¿sí? Las sales biliares se depositan en los tejidos, principalmente en la piel, y el tipo que está con una colestasis extrahepática, que está obstruido, por ejemplo, un cáncer de páncreas y demás, suele tener pruritos, sobre todo cuando son crónicas, y ustedes no solamente les va a decir que le pica, sino que van a encontrar lesiones de rascado en la espalda. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, además de una ictericia, ustedes preguntando unas cositas y viendo algo en el examen físico, cómo se van a orientar. Les pregunto, la orina de una hemolítica, ¿cómo es? No sé cómo se dice.
Está bien. Coloración No. normal. Normal. Sí, ¿Por qué? normal. ¿Por qué es normal? Porque estás teniendo un aumento de la indirecta, porque no llegas a conjugar toda la bilirrubina. Bien, Y no sé, indirecta. La indirecta. Y esa no filtra por riñón. ¿Y por no qué no puede filtra? ¿Cómo me Porque estoy...? va unida a la albúmina, me parece, y entonces la Por- albúmina no filtra. ¿Quién más va unida? ¿Eh? ¿Quién más? Ay, Bien, va unida a proteínas, entonces no filtra. ¿Sí? Como es grande, no filtra. ¿Sí? Entonces fíjense en todas las cosas que ustedes pueden sacar, ¿sí? Con la anamnesis y con el examen físico. Si ustedes... cómo costó esto. Ah, Uf, bueno, sí. no importa. Bueno, cuando le hacen el laboratorio, ¿sí? A ver qué me dicen. Hematocrito de 18, hemoglobina de 6, ¿sí? Tiene un BCM terriblemente, tiene un BCM bajo, tiene un RDW, que eso es el rango de distribución eritrocitaria, ¿sí? Que está aumentado. ¿Saben lo que significa eso? No, yo al no. siguiente lo había dicho, no tengo Todavía no vi la cantidad. clase de anemia. Dosis nada más. Si todos los glóbulos rojos son iguales, ¿sí? El RDW es bajito. ¿Por qué? Porque son todos iguales. No hay uno muy grandote y uno muy chiquito, que eso aumentaría el rango. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un RDW bajito, ¿sí? Y tengo anemia, ¿sí? Voy a pensar que hay un problema por lo cual todos los glóbulos rojos son iguales. Por ejemplo, la ferropenia. ¿Sí? ¿Eso era de reticulocitos? No, eso es el rango de distribución eritrocitaria. Lo que te mide, ¿sí? Compara los tamaños de los eritrocitos. Si está Ah, ok. aumentado, lo que está diciendo que hay eritrocitos chiquitos y eritrocitos grandes. En este caso está aumentado. Y eso los orienta a ustedes a las causas. Si ustedes tienen una anemia con un RDW aumentado, por ejemplo, podrían pensar en que la médula está alargando rápidamente como puede, entonces salen de distintas formas, o que hay fragmentos de eritrocitos, ¿se entiende? Sí. Glóbulos blancos 2500, con 80% de polimorfos y 5% de linfocitos, linfopenia, leucopenia con linfopenia. O sea, anemia con RDW aumentado, ¿sí? Hematíes asimétricos, ¿sí? Con leucopenia y linfopenia. Y miren las plaquetas, 87.000. ¿Qué tiene? Linda pancitopenia. Pancitopenia o tricitopenia, perfecto. ¿Sí? ¿Qué piensan cuando hay una pancitopenia? ¿Qué tienen que pensar sí o sí? Algo de la médula, primero. Perfecto, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar, está pasando algo en la médula, hay algo que está lastimando la médula y hace que produzca menos, ¿sí? Las 3 series. Está perfecto pensarlo y lo van a tener que descartar. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Podría ser que los anticuerpos estén destruyendo las células? Podría ser que tenga anemia, que tenga leucopenia y que tenga plaquetopenia de origen inmunitaria. Bueno, perfecto. ¿Sí? Habitualmente esas son algunas de las causas en las que piensan. Si siempre cuando hay una tricitopenia ustedes tienen que pensar que la médula puede estar comprometida. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, a ver qué es lo que les parece. Si el problema es la destrucción de hematíes, cuando ustedes pinchan la médula, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Cómo van a estar la serie roja? Aumentada. Vamos, Gil, Claro, ¿por o qué? sea, Porque va a estar trabajando mucho la médula para Vamos, perfecto. cubrir esa pérdida, digamos. Bien, perfecto. Entonces, si ustedes a alguien que está perdiendo sangre o que está rompiendo células le pinchan la médula porque tiene la tricitopenia, y la médula está bien y tiene nutrientes, va a tener hiperplasia de la serie eritroide y de los megacariocitos, porque está compensando, si funciona y tiene nutrientes, va a tratar de compensar liberando más, entonces aumentan los precursores. Ahora bien, si el problema es medular y ustedes la pinchan, ¿qué van a encontrar? Menos. Y menor, claro, menor celularidad. Menor celularidad. ¿Sí? Una aplasia eritroide, por ejemplo, o una ausencia de progenitores. ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes hacen la diferencia. Van bien, están pensando profundamente. Yo sé que está saliendo humo de esas cabecitas. Seguimos viendo. ¿Sí? ¿Esto cierra para lupus?
¿Y sí o no? Podría ser. Puede Para mí ser. sí. ¿Sí o no? Me dice, ¿está bien? No sé si era más afirmación. Bueno, ¿sí o no? Cierra Malupo, sí o no, decimos. Bueno, cuando le hacen la plaquita de tórax, ¿sí? ¿Qué es lo que ven? El El derrame derrame pleural. pleural Derramen, derecho. sí. Derrame Y pleural, está ¿sí? bastante congestivo, ¿o no? Bastante Va, congestivo, o no un tanto. poco congestivo. Sí, tiene 18 de hematocrito, o sea, y esto es relativamente agudo. Puede ser que tenga incluso un poco de falla de bomba. Se la banca porque es joven. Si a un viejo le pasa esto, sí, se clava de punta el señor. ¿Sí? Se va Entonces, para el otro lado. se va para el otro lado y no vuelve. Bien, entonces tiene derrame pleural, la curvita del derrame pleural, ¿sí? Fíjense en que está haciendo el signo de la silueta, acá viene el corazón, y como hay líquido en la misma altura que las estructuras derechas, borra, ustedes no pueden ver el arco derecho, ¿se entiende? Eso se llama signo de la silueta. Cuando borra, ¿sí? Está a la misma altura, ¿sí? Antero-posterior, entonces se confunde, ¿sí? ¿Se entiende? Seguimos. ¿Puede haber cardiomegalia o estoy flasheando? Porque como que veo No, está bien, está la grande. parte izquierda medio como abombada o más grande de lo que me parecería normal. Tommy, esto es así, o sea, el que pregunta responde. Entonces yo te pregunto, ¿por qué puede tener cardiomegalia? A la puta madre. Me voy a quedar callado. No, no, le idea es que hable. No sé, puede que esto sea crónico y al tener una anemia medio crónica exige un esfuerzo de bomba del corazón que lo hipertrofie y lo agrande. Bueno, podría ser, pero alguna otra en el contexto de la paciente que estás pensando. Por el lupus. Si pienso en lupus, Sí, pero ¿por ¿Qué de Lu? qué da cardiomegalia el lupus directamente? no sé si directamente porque no lo estaría recordando, pero Sí, yo podría no ser. me acuerdo. Con lupus puede ser todo, o sea. Claro. La gran simuladora. No ¿Qué sé. más? ¿Qué más? ¿Qué le puede pasar al corazón ese? Está tratando de compensar también la disminución de, no sé, qué sé yo. ¿No puede también tener miocarditis, es como inflamación? Bueno, podría tener una miocarditis, ¿sí? No tiene signo de falla de bomba, ¿sí? Clínicamente. ¿Y qué otra cosa puede tener? Si tiene derrame pleural, Derrame pericárdico. puede tener derrame pericárdico, ¿sí? Entonces, más Bien, para... bien. ¿sí? Bueno, siguiendo un poquito, ¿querés preguntar algo, Tommy, o seguimos? No, sigamos y me voy a quedar callado. Bueno, cuando miran, ¿sí? Tiene una bilirrubina total de 8, directa de 2, tiene una bilirrubina indirecta de 6, las transaminasas están apenas elevadas a predominio de TGP, ¿sí? Tiene una FAL normal, perdón, me quedaron mal los colorcitos, ¿sí? Tiene una LH de 3500, ¿qué me dicen? Uf, Ahí terrible tenés un acidosis. marcador de destrucción. Ahí Bueno, como que se comprueba la LDH. dos tenés de Está destrucción. alta. Déjame soñar un poco. No, pero bien, te estoy diciendo que tenés dos. Feo esa actitud. No, pero te Mirá estoy que voy a diciendo... ser Pará. como Tomás y no participo. Para la LDH es por la anemia que causa, que hace sufrir a los tejidos. No, me parece que en realidad siempre va a estar aumentada la LDH si hay destrucción de parénquima. Y si ponele, pensamos que hay una anemia hemolítica, ponele, Ah, claro, sí, puede total. aumentar la LDH. Claro, aparte los Como que eritrocitos solo tienen LDH, ¿no? Tienen otras O sea, no cosas. tienen mitocondrias. Exacto, son una bolsa, un saco de Un hemoglobina y saco tiene de... LH. claro. Ujú. Entonces, habitualmente cuando hay hemólisis pasa eso. Aumenta la bilirrubina indirecta, ¿sí? Claro, eso. ¿Sí? Y tiene LDH alta. ¿Sí? Cuando siguen viendo, ¿sí? Nuestra amiga tiene eso. 106 de Lineurea. PA y creatinina de 1,8. ¿Sí? Le hacen un segmento en la guardia, ¿sí? Lo suben al 8º piso a nefrología, y lo que ven son proteinuria de 3 cruces, ¿sí? Y tiene hematíes dismórficos con cilindros hemáticos. Chan. Y Nefrítico. ahí, Ahí están insuficiencia teniendo falla renal. Está Claro, teniendo falla renal. insuficiencia renal, ¿sí? Está teniendo insuficiencia renal por esto. Está teniendo insuficiencia renal. Aguda, es una chica joven, probablemente no tenía deterioro de la función renal. ¿Y esto qué les dice? No ¿Qué podría estar estructura se fallando afectó? ahí la El membrana. glomérulo. El glomérulo, sí. La ¡Vamos! membrana basal. Sí. ¿Por Claro, qué el es glomérulo?
Y no, es un órgano blanco es- el lupus. Por la proteinuria, además. O sea, si está Ah. eliminando proteínas es porque no puede Sí, frenarlas en la filtración. En proteínas, ¿sí? Ahí se podría estar afectando la membrana. ¿Por qué dicen el glomérulo? ¿Qué es lo que les marca a usted afectación glomerular? los hematíes dismórficos, Bien, Y que los se, cilindros hemáticos. bien. La y las proteinuria para proteínas mí. también, todo. Bueno, sí, en realidad todo. Esto les Claro. está marcando el compromiso glomerular, y siempre que se compromete el glomérulo también hay proteinuria, es cierto. Pero podría haber proteinuria sin hematíes dismórficos. No está Pero afectando igual la porque membrana. pregunta, ¿no? Pero ¿por qué los hematíes dismórficos o los cilindros hemáticos, toda esa parte que circulaste, ¿por qué indicaría daño del glomérulo eso? O sea, porque vos, o sea, se están formando en el túbulo, ¿sí? Es decir, se filtran y se deforman, ¿sí? Porque pasan por el sistema tubular los hematíes, Ujú. ¿sí? Y se acumulan dentro de los túbulos y por eso forman cilindros. Eso te habla del Está bien. compromiso glomerular. ¿Sí? Si sangra la vía biliar, la vía urinaria, por ejemplo, el uréter o la vejiga, ¿sí? Vos no tendrías cilindros hemáticos ni hematíes dismórficos, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Qué tiene esta paciente entonces? Un lupus. Una Vamos, falla renal con lupus. Con flashen un lupus. poquito más. Galopante. Un ¿Te lupus. puedo hacer una pregunta, Diego, pero sin tener que responderla yo? No sé si va a ser fácil. No me acuerdo si los depósitos con estas características de la proteína, hematis y qué sé yo, eran subendoteliales o subepiteliales. Ah, bueno, mira, te estás adelantando. Bueno, eso Por no eso sé. la va a contestar él ahora esa respuesta. Esa la voy a ver. Bueno, sorry. Sorry por spoilear. Igual eso lo vas a ver en la anatomía patológica. ¿Sí? Eso lo vas a. ¿Sí? Y Claro. habitualmente lo que decís, ¿sí? Vos cuando tenés hematíes dismórficos, ¿sí? Con deterioro de la función renal, pensás, si estás pensando en un lupus, en una clase 3 o en una clase 4, ¿sí? Donde los depósitos de anticuerpos van a ser subendoteliales. ¿Sí? Y hay proliferación. Ok. ¿Subendoteliales dijiste? Subendoteliales, cerca del capilar. Como está afectado el capilar, es cerca del capilar. Cuando se afecta la membrana son subepiteliales. Sí, sí. Ujú. Y ahí hay proteinuria principalmente. Bueno, ¿cómo estudian la anemia? Tiene la hemoglobina baja, por ende tiene anemia, y el volumen corporal medio está bajo, entonces una anemia microcítica. Bueno, puede tener una anemia microcítica. Bien, ¿qué anemia microcítica conoces, Angie? La ferropénica era Vale. la más importante. La ferropénica era la más Ajá. frecuente. Lo Y vi la otra, recién el video de ¿La y la otra, talasemia no era de una? vamos, la talasemia, la otra. ¿Sí? La talasemia, ¿no? talasemia, una causa hereditaria, ¿sí? Donde ustedes van a tener BCMs muy bajos, de hasta 50, y la ferropenia, donde van a tener, ¿sí? hematíes chiquitos, pero quizás no tanto. ¿Sí? ¿Y qué las diferencia? ¿Cómo la pueden diferenciar con el laboratorio básico ese? Piensen en lo que está pasando. Talasemia, cuestión genética, ¿sí? Déficit de hierro. La médula va llenando los glóbulos rojos como puede. ¿Qué otro índice se mirarían? Como vos decirle para pedirle aparte, porque se le podría pedir todo un perfil de hierro. Ah, no, con lo que tenemos acá. El de RDW. Bien, bien. ¿Por qué, Gir? ¿Por qué eso? Pará, ahí lo va a explicar Porque Gir. ¿Por qué yo? Gir no entendió nada. Pensé que pregunté, no era Justo segura. Gir no. No, ¿quién dijo lo del RDW? Yo, Angie. Angie. Era ¿Por porque qué, ahí Angie? Pará, te mostraba el tamaño de los eritrocitos. Y si la médula Entonces, tiene poco hierro, seguramente va a liberar eritrocitos más pequeños. ajá. O En sea, realidad cuando tiene poco hierro los va llenando como puede, ¿sí? claro. Entonces hay hematíes de distinto tamaño, RDW amplio, ¿sí? Hay Claro. mucha diferencia entre uno y otro. Si es una cuestión genética, No En una estaría nada mal. talasemia Todos van a ser iguales de todos pedorros. iguales, pedorros iguales. Entonces el Sí. RDW sería está. bajo. Exactamente. Entonces, Ahí una va. anemia microcítica con RDW, muy microcítica, con RDW bajo, usted piensa en una talasemia, más si viene de España, si viene del Mediterráneo, qué sé yo. ¿Sí? Una anemia sí, microcítica con RDW aumentado, piensan en una ferropenia. ¿Sí?
Ok. Claro. ¿Qué otra cosa piden? O sea, tenemos, ¿sí? Anemia, el BCM está bajo, pero no tanto, ¿sí? Tiene un RDW aumentado, ¿sí? ¿Qué otra cosa les interesa para caracterizar el perfil férrico? Los Ferritina depósitos de sérica, ferritina. ferremia. La ferremia, si es ferropénica, ¿cómo va a estar? Baja. La ferremia va a estar Baja. baja. La ferritina va a estar baja también. ¿Y qué Sí. marca la ferritina? Que hay poco depósito de hierro medular. La Y ferritina en general. marca el depósito de hierro tisular, si hay ferropenia va a estar baja. ¿Qué otro parámetro? La saturación de transferrina La y transferrina y la saturación de transferrina, ¿sí? Si hay ferropenia, ¿cómo va a estar la saturación? Alta. ¿O no? Porque no como, baja. ¿o no? Baja. O sea, estaría alta la TIPSE o la capacidad total de fijación, todo eso va a estar alta porque hay mucho que no se está fijando y la saturación estaría baja, ¿o no? La Pero, saturación de una transferrina, pregunta. ¿No es que si hay poco hierro como que trata de compensar y que sature más, así llega a los tejidos? trata de compensar aumentando la producción de transferrina, para lo que hay Ah, captarlo. Pero como hay mucha transferrina y poco hierro, la saturación es baja. Y como tengo poco hierro unido a la transferrina, tengo mucha capacidad de unión. Si yo le meto hierro, se une un montón. Entonces, tengo mucha transferrina, tengo baja la saturación, y el TBC, que es la capacidad total de unión al hierro, ¿sí? Que depende de la cantidad de transferrina acá y de la cantidad de hierro que está unido, está aumentada. ¿Sí? ok. Eso es un perfil de ferropenia. ¿Qué otra cosa buscarían? ¿Son unos grosos? ¿Qué otra cosa? No sé si hace la diferencia, pero quizás reticulocitos para ver si es regenerativo o no regenerativo, como decíamos, si era un problema de médula. ¿Por qué? A ver, contame. Porque, por ejemplo, si pensábamos, o sea, la cosa era para diferenciar si el problema era una destrucción Pará, fuera de contame, médula. contame qué es un reticulocito. El reticulocito es el estadio antes del eritrocito, ¿sí? Todavía es como, no está maduro, sería un eritrocito inmaduro. Contame qué Ponele, significado tiene. Le si pongo, dale. aumentan los reticulocitos en sangre, vos decís, bárbaro, la médula está funcionando y los está tratando de liberar lo antes posible porque hay algo que afuera de la médula está destruyendo los eritrocitos. Entonces saco reticulocitos para tratar de compensar, pero están inmaduros. Bien, sí, exactamente. En O sea, cambio, si vos tenés pocos reticulocitos, estás pensando que hay, o no tenés, o los tenés normales, lo que sea, en ese caso es que la médula está fallando y no está pudiendo liberar ni reticulocitos, ni eritrocitos, ni nada. maravilloso, ¿entendieron? ¿Sí? Sí, Perfecto. Cuando la médula compensa, clarísimo. ¿sí? Y tiene nutrientes, cuando está compensando y tiene nutrientes, ¿sí? Los libera rápido. Hay reticulocitos, estadios inmaduros. ¿Sí? Cuando es la médula el problema, ¿sí? O no tiene nutrientes, como la ferropenia, los reticulocitos van a ser bajos. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna otra cosa le pedirían para estudiar una anemia? Puede Por ejemplo, ser, no sé, alguna endoscopía o colonoscopía para ver si hay sangrados y que por eso esté perdiendo la sangre. ustedes están Con pensando en hematía. ferropenia, sí van a tener que buscar causas de sangrado, ¿sí? Acá igualmente, ya con esto, ustedes están pensando en otra cosa, ¿sí? Con lo Claro. que tienen acá, pero está bien buscar causas de sangrado si piensan en ferropenia, ¿sí? Bien, endoscopías, ¿algo más del perfil férrico? O, por ejemplo, si tuviesen un BCM de 115, Ahí buscas, ¿cómo se llama? Claro, de Dosaje de megaloblastos vitamina B12 y de fólico. bien, o sea, como tenemos células grandes, ¿sí? Macrocitos, y quizás haya megaloblastos, como decían, ¿sí? Que puede tener leucopenia y puede tener plaquetopenia porque no tienen fólico ni B12, uno va a dosar fólico y B12. ¿Bien? Entonces, cuando le hacen la ferremia es normal, la transferrina es normal, el TBC es normal, la ferritina es normal, ¿sí? Pero le faltó esto, tiene una aptoglobina disminuida, con reticulocitos aumentados, fólico normal y B12 normal. ¿Qué era la aptoglobina? No me acuerdo. No me acuerdo, pero no me acuerdo. tampoco, ¿no? ¿La aptoglobina? ¿Alguien se acuerda? Yo no. Bueno, No, cuando no. se rompe, ¿sí? Cuando se rompe el hematie, ¿sí? El grupo M, ¿sí? Que sale,
se une, ¿sí? El grupo N, no, perdón, La la globina. mioglobina y demás, ¿sí? Y el grupo N se une a la aptoglobina y disminuye, ¿sí? Es el transportador, ¿sí? Entonces, el hecho de que tenga aptoglobina disminuida es que se está uniendo, ¿sí? Mucho. Precursores, ¿sí? O se están rompiendo células, ¿sí? Y el hecho de que tenga reticulocitos aumentados, ¿sí? Justifica lo que dijo Vic, ¿sí? ¿Está? Ah, Ustedes cuando tienen esto, tienen anemia, fiebre y insuficiencia renal y están en la guardia, sí o sí, ustedes le van a hacer algo. ¿Qué le van a hacer? Porque les interesa diferenciar entre dos cosas. Ustedes tienen hemólisis, ¿sí? Tienen hemólisis, ¿sí? Y tienen insuficiencia renal. Ustedes van a pensar en dos cuadros clínicos, ¿sí? Uno en lupus y hay otro cuadro más que genera esto o parecido. En los niños, o sea, en los niños puede ser el síndrome urémico hemolítico, pero no era más en niños. Bueno, eso, el síndrome urémico son muy grosos. Qué hijos de puta, no me rebotan sí, la una, ¿eh? resacó, No me rebotan una. Sí, Afilada, Bien, sí. sí. el Terrible síndrome crack. urémico hemolítico, ¿sí? Forma parte de un conjunto de síndromes, ¿sí? Juntos con la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? La eclampsia y otros cuadros más donde hay algo que se llama, ¿te acordás cómo se llama, Angie? Si me decís cómo se llama, en realidad ya me tendría que estar vistiendo para irme, pero si me decís No, me voy así nomás a la guardia. No, me perdí. ¿No era, no tenían Para microangiopatía trombótica? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están O haciendo? anemia, Sí, son las o microangiopatías anemia trombóticas. microangiopática, como quieres decirle también, pero Dame el tenían anemia título, dame el microangiopática. título. Son muy Porque grosos, son muy grosos. Este es un caso de mierda que pensé que no iban a poder razonarlo y me están cerrando la boca. Bueno, Qué hombre de ustedes poca cuando fe. tienen, sí, anemia hemolítica, insuficiencia renal, ustedes lo que tienen que ver es si lo que está pasando, ¿sí? Es que hay anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos y tienen una glomerulonefritis, que puede ser en el lupus, o si están afectados los capilares, ¿sí? Si están afectados los capilares y está generando un fallo multiorgánico, ¿sí? Y tiene una microangiopatía trombótica. ¿Por qué hay hemólisis en la microangiopatía trombótica? ¿Y cuál es el mecanismo? Tommy. O sea, en Porque el lo que... síndrome, ¿o no? Sé que en el síndrome era por una infección por Escherichia coli. Bueno, pero ¿por qué se rompen, sí, Porque, hematíes? porque se van a formar microtrombos en la vasculatura, en la microvasculatura, y cuando quiere pasar el eritrocito, se rompe. Claro. Son muy grosos, bien, por eso. ¿Sí? Vamos, micro. Se estenosan, Crack. se pegotean plaquetas en todos los capilares del cuerpo, en todos, ¿sí? En todos los pequeños vasos, ¿sí? Y como se afinan mucho, el eritrocito pasa, hay mucha tracción mecánica, mucha deformación mecánica y se rompen. Entonces hay una hemólisis que no es autoinmune, ¿sí? Y como se afectan los capilares, sí, el tipo puede hacer convulsiones, ¿sí? Puede hacer insuficiencia hepática, puede hacer insuficiencia renal, ¿sí? Eso es lo que uno ve en la PTT, ¿sí? Entonces ve visitopenia, por ejemplo, anemia hemolítica con plaquetopenia, porque se rompen y se consumen, con insuficiencia renal y fiebre. ¿Por qué fiebre? Porque hemoliza. La hemólisis libera, además del LDH y hemoglobina, ¿sí? Libera mediadores que hace que haya fiebre, ¿sí? Entonces, le van a pedir un frotis. ¿Qué es lo que esperan ver en el frotis si hay microangiopatía? Son Los muy grosos. esquistocitos. Anda a la mierda. Sí, Bien te boluda, dale. queremos. Esa. No te jodés. Bien, ya está, boludo. Me retiro. Deja aprender, boluda. Yo no sé qué mierda es un esquistocito. Te lo voy a explicar, Vicky, Sí, dale. dale. No, justamente son los eritrocitos que se lisaron cuando intentaron pasar por esa vasculatura estenosada. Lo estás leyendo, Se Victoria, formaron. dejate joder. No, Te prende la juro que cámara. no. Lo estás leyendo, lo googleaste. Te juro que no. Tengo la toalla todavía en el pelo, pero no voy a poner la cámara por eso. Pero es eso. Bueno, O sea, son perfecto. fragmentos justamente de lo que quedó del eritrocito lisado. Bien, esos son esquistocitos, perfecto, se rompen, ¿sí? Escuchen, tienen forma particular porque se deforman. Y lo otro que pueden hacer en la guardia es pedirle una CUMS. La CUMS es una reacción donde se detecta si hay autoanticuerpos que pueden estar rompiendo los glóbulos rojos. En esta paciente,
¿sí? Tenía Kunz positiva, tiene autoinmunidad y no tiene esquistocitos. ¿Qué tiene? Lupus. Lupus. Bien, y cuando le hacen la biopsia de médula, sí tiene precursores normales con aumento de la serie eritroide y megacariocitos. ¿Qué está haciendo la médula? La médula está bien, está Generando. La médula está bien. Claro. Nos llaman a nosotros, nos dicen, mirá, yo creo que nos llama Vicky, quemándonos la cabeza, la típica residente de medicina interna que acosa al especialista, ¿sí? Sabiendo más que el especialista, ¿sí? Así que me dice, mirá, tengo una paciente de 18 años con fotosensibilidad, artritis, pleuritis y pericarditis, tiene alopecia, tiene úlceras orales, ¿sí? Tiene anemia hemolítica y plaquetopenia. Y a su vez insuficiencia renal con un seguimiento glomerular. Tiene un lupus con todo este compromiso, ¿sí? Y yo creo que está hemolizando. ¿Le podrán hacer un FAN? Ya hiciste el diagnóstico, tratala, ¿sí? Le hacen un FAN, ¿sí? El FAN lo hacen en unas células particulares y lo que ven es esto, ¿sí? Eso es la imagen en fluorescencia de los anticuerpos antinucleares del FAN, que en este caso es uno en 1280 homogéneo, se ve así, fíjense que se ve homogéneo, ¿sí? O sea, todo Y lo cuando- verde son anticuerpos. Eso es el núcleo de una célula, ¿sí? Que se tiñe todo homogéneo. Eso es el patrón de tinción. Y no es un anticuerpo, sino que lo que le está marcando es que hay autoanticuerpos. Ustedes después, según el patrón y eso, la presencia de fluorescencia les habla de que hay anticuerpos, ustedes por el patrón pueden sospechar qué anticuerpo tiene. Por ejemplo, si con este cuadro clínico y con esta fluorescencia, si el bioquímico les va a decir que tiene, ¿sí? Un patrón homogéneo, y probablemente si ustedes buscan por ELISA, esto es microscopio óptico con fluorescencia, ¿sí? Si ustedes buscan por ELISA los distintos anticuerpos que podría estar marcando esa fluorescencia, ¿sí? Lo que van a encontrar probablemente sea un DNA positivo. Si el FAN homogéneo se asocia en el caso del lupus y con este cuadro clínico a un DNA positivo. ¿Se entiende? Esto no es un anticuerpo, es un patrón, ¿sí? De inmunofluorescencia que les dice que hay autoanticuerpos y ustedes los tendrán que aclarar pidiendo anticuerpos según el cuadro clínico que están pensando. Acá, ¿sí? Acá Angie pensó en lupus, ¿sí? Entonces le pidió FAN, positivo en títulos altos, homogéneo, con un DNA positivo. Esto se asocia a compromiso renal, lo tiene. Por otro lado, tiene otro anticuerpo que es muy específico, que es el SM, para lupus. Tiene un RNP negativo, tiene RO-LA de Sjögren, que es negativo, y tiene complemento bajo. ¿Qué les dice el complemento bajo? Que se está consumiendo complemento. Son un asco, loco. Sí, se está consumiendo. ¿Por qué se consume? Vamos. Me voy muy arriba de esta clase, ¿eh? Quiero que lo Vale. sepan. Me voy Bueno, elevado. Se está consumiendo porque tomás. Y porque se junta porque activa una de las vías que activaban el complemento, no me acuerdo cuál. Sí, ya sé eso, pero ¿por qué? ¿Cómo se activa? ¿Quién lo activa? Ah, ¿Un por bicho? no, Es por la como unión que de los Por el- anticuerpos. Claro, Bien, es como que el perfecto. aumento de complejos inmunes que están dando vueltas para depurarlos consume complemento. Se activa la vía del complemento y una de las vías será, bueno, encargada de depurar los complejos inmunes. Perfecto. Sí, entonces, esta paciente con un cuadro sospechoso de lupus, altamente sugestivo de lupus, ¿sí? Que tiene insuficiencia renal, ustedes le tienen que pinchar el riñón para ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Entonces le hacen una biopsia y ven esto, ¿qué ven? Me responden, insisto, La nefritis no, ¿qué ven? lúpica. No me digas. Escribime qué ves. Maldición. ¿No lo de asa de alambre y todo eso? Sí, hay una hipercelularidad. Lo ¿Qué están Eh, leyendo, viejo? No puede ser que sepan No, eso. lo rendí para Pato lunes. Bueno, perfecto. La Hay una hipercelularidad. hipercelularidad. Muy bien. Vamos, Angie, largalo. Para que me acuerde. Hipercelularidad. Después lo de asa de alambre. L. Puede ser que haya semilunas. No, Que se no, une, no qué sé yo. tanto, no se ve tanto. Se ve un No, aumento acá de no la se ve. celularidad, se ve un aumento de la celularidad, ¿sí? Generalizada en todo el glomérulo, ¿sí? Con túbulos normales, ¿sí? Y cuando ustedes le hacen, lo ponen al microscopio electrónico, ¿sí? Perdón, de inmunofluorescencia, esto es con hematoxilina y eosina, ustedes en el microscopio de inmunofluorescencia ven esto, ¿sí? Que son depósitos de anticuerpos y complementos. ¿Sí? O sea, tienen una glomerulonefritis clase 4, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Esto es una lúpica, entonces con una anemia hemolítica, que tenía pericarditis y pleuritis,
¿sí? Y que había hizo una glomerulonefritis lúpica, ¿sí? Son muy grosos, che. El otro Uf. cuadro, perdón, ¿sí? Los paso, esto después se los paso, si quieren ya me tengo que ir. Es este cuadro, ¿sí? Es un chico de 23 años sin antecedentes, que cuando ustedes tienen todo lo mismo, exactamente lo mismo, pero tiene función renal alterada también, ¿sí? Con sedimento normal, es decir, que el glomérulo no estaría afectado. Cuando buscan esto, lo mismo, ¿sí? Tiene aptoglobina y reticulocitos altos, tiene Cums negativa, y cuando lo frotan lo que ven es esto. Esos son los Los esquimositos. esquitocitos. Esos son los Esquitocitos. esquistocitos. Igual sí, esos. Iba por ahí, iba por ahí. Cuando ustedes le Parecido. hacen el panel inmunológico es todo negativo porque no es autoinmune, y lo que sí van a dosar acá es el ADAM13, que es una metaloproteinasa, que lo que hace es romper. Me dicen esto y ya te juro que me voy. Es la ¿no? enfermedad de von Willebrand, Ah, o sea, ya bueno, está. bueno. ¿A dónde te va? O sea, le fuiste a buscar el Adam Test, o sea, ¿por qué? Bueno, el ADAM13, ¿sí? Lo que hace es clivar, si el frotis tenía esquistocitos, ¿sí? Hay von Willebrand circulante, macropolímeros, ¿sí? Que lo que hace la esa metaloproteinasa los cliva, los va rompiendo y los hace más chiquititos. Cuando hay un déficit de ADAM13, hay polímeros muy grandes y eso hace que se active toda la cascada de la coagulación y sobre todo la agregación plaquetaria. ¿Sí? Como se agregan las plaquetas, ¿sí? Por esos macrofactores que hay, sobre todo cuando hay lesión endotelial, ¿sí? Se produce la microangiopatía trombótica. ¿Sí? Ahora, esto no es lo mismo que el síndrome urémico hemolítico, es otro. Sí, en realidad O sea, forman parte de lo mismo, claro. pero los mecanismos son distintos. En este caso, la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, ¿sí? Tiene un déficit de ADAM13, ¿sí? Hay distintas formas, pero en este caso pasa esto, hay macropolímeros, y esos macropolímeros no se clivan y gatillan la agregación plaquetaria y toda la microangiopatía, sobre todo cuando hay una lesión endotelial, por ejemplo una infección, o un proceso sí que genere lesión endotelial difusa. Ok. ¿Estamos? Ok. Espectacular. Son muy grosos. Che, me voy porque estoy llegando tarde. Loco, no los puedo joder nunca. Estos son casos difíciles. Qué cracks. Escúchame. Angie me tira proliferación. Sí, hay hipercelularidad glomerular. Mentira. ¿Sí? Es real to choice. Victoria, ¿con qué saliste, Victoria, hoy? Con un montón de cosas. Shirley lo mismo, Tommy lo mismo, hago lo No, mismo. Victoria hoy igual, Victoria se puso Victoria, la clase al hombro, se sacó una medalla. Victoria está googleando. Yo no acepto que un estudiante de semiología, sí, no acepto que Ponele, un sí. estudiante, sí, Ustedes piensen lo que quieran. La próxima estoy con cagando. cámara, No te Victoria. enojes, son muy grosos, de verdad. Son muy grosos. Bueno, gente, los dejo porque estoy llegando tarde, ¿sí? Bueno, 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 muchas nos suerte, vemos. gracias. Diego. Gracias. Bueno, cuídense. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Cerrá Google, Vic. Ya se fue, mirá. Fue a googlear otra cosa.